Apreciables amigos y hermanos, saludo a todos con la gloriosa paz del Señor Jesucristo, deseando que se encuentren bendecidos y en victoria. Como pastor de esta hermosa tercera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, de esta hermosa ciudad capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, tengo a bien inaugurar la serie titulada Separados para el Bien. La iglesia debe estar preparada para el bimestre de julio y agosto de este año 2020, que nuestra Secretaría de Evangelización, a través de nuestro titular, el hermano Isaac López Tamayo, vamos a presentar en este bimestre. Para ello quiero hacer una oración y presentarnos delante del Señor para que este trabajo, esta jornada de trabajo para este bimestre se lleve a cabo de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Bendito y buen Padre Celestial, en esta hora me presento delante de tu presencia. Donde quiera que nos estén escuchando, mis hermanos, mis hermanas, sean bendecidos y bendecidas. Como pastor de esta hermosa iglesia, estoy declarando inaugurados los trabajos de este bimestre, julio y agosto 2020, donde cada siervo, cada sierva, cada pastor, cada líder estará presentando un estudio cada semana. Son estudios de evangelización en las reuniones de alcance. Algunos de manera virtual lo estaremos haciendo, quizás otros de manera presencial, pero de una o de otra manera queremos acercarnos a ti. Nos presentamos a ti para que seas tú quien dirija nuestro camino y nuestra vida. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta serie, como todas las otras series, se componen de 8 lecciones. Y hoy voy a compartir el estudio número 1. Y el estudio número 1 se llama ¿qué es la santidad? La base bíblica que sustenta y fundamenta esta reflexión la encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 35 y verso 8. Se lee textualmente así: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Palabra de Dios. Propósito de esta reflexión: que el discípulo descubra el significado de la santidad como proceso de bendición a su vida. Introducción. Comprender y vivir la santidad desde el punto de vista bíblico y desde la visión divina es sumamente interesante. Es sumamente importante para todo cristiano. Desde luego para todo cristiano que quiere agradar a Dios en todas las cosas, puesto que la Biblia, como palabra de Dios, es inspirada divinamente, y para la iglesia, para los hijos de Dios, para todo cristiano, es nuestro libro sagrado. Es un libro sagrado por excelencia. Y en este libro sagrado, que es la Biblia, formamos y sustentamos las doctrinas y disciplinas que enseñamos, y que no solamente enseñamos, sino que las vivimos, las practicamos en la vida cristiana, aplicadas desde luego en el contexto bíblico histórico. Es decir, haciendo una correcta interpretación de la misma
haciendo exégesis y una hermenéutica correcta de nuestra cultura socio-religiosa. La práctica de la santidad se vive desde la cultura a la que pertenece quien la vive. Asimismo, las prácticas que se convierten en disciplinas sagradas que van formando una cultura religiosa, la cual identifica a un grupo especial, es decir, identifica a aquellos que hemos sido escogidos, que hemos sido apartados de entre los demás. De aquí que la palabra iglesia toma su importancia. La palabra iglesia deviene del griego eclesia o eclesía, que significa sacados de fuera y traídos a un lugar especial para servir a Dios. Desde luego, para lo anterior dicho, es importante entonces conocer el concepto o definición de algunas palabras que nos ayuden a realizar la mejor exégesis posible. Usted podrá decir y pensar: pastor, pero yo apenas tengo estudios de primaria, otros de secundaria. Mas sin embargo, a través de este estudio, lo invito para que juntos reflexionemos en la bendita palabra del Señor y precisamente en este tema. Nosotros debemos hacer una lectura correcta de la Escritura Sagrada. Todo pastor debe estar capacitado para enseñar al liderazgo, y el liderazgo enseñar a los hermanos y hermanas que están bajo su dirección, a los cuales presiden. Entonces, a través de una interpretación correcta de la Biblia, vamos a acercarnos lo más posible en lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto al tema de la santidad. Válgase lo que voy a decir. El tema de la santidad muchas veces levanta polvo. Es un tema escabroso. Hay quienes interpretan la palabra de una forma y otros de otra manera, pero le pidamos al Espíritu Santo para que sea Él quien nos dirija y nos ayude en este acercamiento bíblico. La Biblia habla del tema de la santidad y también sobre las disciplinas relacionadas con ella dentro de una cultura. Por otro lado, nuestro estudio nos librará de una polarización extremista, evitándonos caer en el relajamiento moral, de tal manera que nada nos parezca pecado. Cuidado con eso. Yo le pido que en casa usted lea Romanos capítulo 1, desde el verso 21 al 32. Voy a leer algunos versículos solamente. Romanos 1 del 21 al 32. Escuche lo que dice la bendita palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Voy a leer hasta el verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Palabra de Dios. Debemos tener cuidado como cristianos de no polarizarnos en el tema, de no polarizarnos en los extremos. Los dos extremos son malos. Por ejemplo, por un lado, los que defienden o defendemos la santidad externa e interna, como la Biblia lo dice, pero por otro lado, los que señalan que no hay problema, no es tan importante vivir la santidad. Pero hoy yo le voy a decir lo que la palabra del Señor nos enseña. Debemos convertirnos en verdaderos cristianos. No debemos vivir un fanatismo religioso. Cuando yo hablo del fanatismo, enseño, la palabra fanatismo significa o se refiere a aquella persona que defiende una creencia religiosa de manera ciega. Nosotros como cristianos, como apostólicos, defendemos la verdad de Dios de acuerdo a lo que la misma Biblia nos enseña. Nosotros tenemos que tener una actitud correcta frente al tema de la santidad. No debemos tomar una actitud farisaica. No debemos condenar a los demás. Hay quienes condenan todo y a todos. Y esto me hace pensar en lo que en el Evangelio de Cristo encontramos en Mateo capítulo 7 y verso 3. Escuche con atención la palabra. Dice el Señor Jesús: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Palabra del Señor. Número 1. Santidad en la Biblia, también conocido como lo sagrado. Y esto implica y significa separación. En hebreo significa separación. Y en griego significa perfección y pureza. Se refiere entonces a lo separado del uso común u ordinario y dedicado a un uso especial y diferente. La santidad viene de Dios, pues Él es quien la da. Y eso lo podemos leer en Primera de Pedro capítulo 1 y verso 16, que dice así: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor Dios Todopoderoso. En su interlocución, Dios con su pueblo escogido le pide esto. Solicita que su pueblo, que su iglesia se presente de manera limpia, consagrada, santa y dedicada a su servicio glorioso. Cada uno de los hermanos de la iglesia debemos vivir en santidad, de tal manera que se cumpla la palabra consagración en nosotros. Consagración significa apartarse del pecado, de la maldad, y entregar nuestra vida a Cristo para servirle a Él y a su iglesia amada. Sin duda que la iglesia fue escogida por Cristo para que se dedique completa y exclusivamente a su servicio santo. De ahí que la palabra santidad esté relacionada en las Sagradas Escrituras
con los términos lugares sagrados, tiempo sagrado, objetos sagrados y las personas, como bien decía antes, dedicadas al servicio de Dios. Lo he dicho y lo reitero. Santidad es hablar de algo puro, de algo limpio en el sentido religioso. Y esta palabra santidad en el Antiguo Testamento viene del hebreo kadosh, que significa separado, y en el Nuevo Testamento viene del griego, que significa puro, y es agios. Número 2. Veamos algunos acercamientos sobre la santidad. Inciso A, el acercamiento relacional. Esto lo encontramos bien marcado en el Antiguo Testamento, sin que hagamos a un lado lo que nos habla el Nuevo Testamento, desde luego. Y esto tiene que ver con la palabra separado o apartado del uso común u ordinario para un uso especial, y no está precisamente relacionada con el pecado. De ahí la importancia de la santidad. En el Antiguo Testamento, Dios escogió a una tribu, aquella tribu que no se contaminó con el pecado y la maldad. Cuando Moisés regresó del monte Sinaí, después de haber estado 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, y entre tanto Aarón y algunos líderes del pueblo de Israel levantaron un becerro de oro y empezaron a adorarlo, empezaron a ofrecerle pleitesía, alabanza y adoración. Pero hubo una tribu que no se contaminó, y esa fue la tribu de Leví. Por eso Dios, en su inmensa bondad, tuvo a bien escogerla. ¿Para qué? Para que esa tribu se dedicara única y exclusivamente al servicio de Dios, del santuario, del tabernáculo, y cuando ya hubo templo, del templo. Bendito Dios. Veamos el acercamiento moral, inciso B. Este acercamiento lo percibimos por lo menos en 3 formas en el Nuevo Testamento, sin que hagamos un lado o a un lado lo que se enseña en el Antiguo Testamento. Una forma es la moral o el comportamiento moral que Dios puso de una manera inherente en el ser humano, mientras que la segunda tiene que ver con el comportamiento o disciplina moral que encontramos como un estilo de vida que debe practicar todo aquel que se acerca a Dios. Y la tercera es un sentimiento de satisfacción de que se está haciendo lo correcto, que lleva a una perfección y a una tranquilidad psicológica, que se entiende que se está de acuerdo con Dios y su palabra. Ahora bien, una vez entendiendo la santidad desde el punto de vista del Antiguo Testamento y la santidad desde el punto de vista del Nuevo Testamento, es decir, la obra de Jesús, las prácticas y la vida de la iglesia. Por cierto, la iglesia naciente del libro de los Hechos de los Apóstoles, el desarrollo de las disciplinas cristianas en las cartas paulinas y de la demás literatura del Nuevo Testamento,
comprenderemos y trabajaremos efectivamente en el proceso de nuestra santificación o perfección cristiana. Y aquí yo quiero agregar algo más. Para la iglesia, la santidad es un requerimiento, es una solicitud que el Señor Jesucristo nos está haciendo, y tiene que ver no solamente con lo interno, tiene que ver con lo externo. Bendito el nombre del Señor. Tiene que ver con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de sentir, con nuestra forma de expresar lo que sentimos, pero también tiene que ver con la forma en que nos presentamos delante de Dios. Tiene que ver con la forma de vestirnos. Para muchos la cuestión del vestuario es relativo, pero en mi opinión muy personal, es posible que usted no esté de acuerdo. También la forma de vestir incluye en la santidad de todo cristiano, porque el verdadero cristiano tiene que marcar una diferencia. Me refiero al hombre y también a la mujer. Marcar la diferencia en medio de un mundo hostil, en medio de un mundo que cada día se pervierte en la maldad y en el pecado. Conclusión: es importante entender las doctrinas y disciplinas bíblicas. ¿Para qué? Para aplicarlas desde el punto de vista de Dios, con la finalidad de alcanzar la santidad. Me hace pensar en el texto de Hebreos 12:14, que dice así: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios desea que vivamos en santidad, que cada día experimentemos el proceso de la santificación, que vivamos en pureza, en entera consagración. Hay un himno en nuestros himnarios de suprema alabanza que precisamente así se llama: entera consagración. Y en una parte dice: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios puedan expresar gratitud y alabanza a Cristo Jesús por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que está haciendo en este momento y por lo que hará después. Las instituciones religiosas, desde su interpretación bíblica, fomentan entre los miembros de sus congregaciones el conocimiento de las doctrinas sagradas, pero también de las prácticas y disciplinas bíblicas. De pronto alguien me pregunta o nos pregunta: amado pastor, amado hermano, ¿por qué ustedes no hacen esto o lo otro? Porque en mi iglesia nos lo permiten. Y ahí es donde recurrimos a la palabra de Dios. Pero como decía al principio, toda disciplina debe ser contextualizada. Toda doctrina, toda enseñanza debe ser contextualizada. Nosotros, como hijos de Dios, el Espíritu Santo nos guía. De eso estoy plenamente convencido. ¿Nos guía para qué? Para alcanzar la santificación y así poder estar listos para obtener la salvación, entrando al reino de los cielos. Bendito el nombre de Cristo. Voy a señalar una escritura más. Sé que este tema es muy amplio y abarcante, pero voy a leer una escritura sagrada más. En la primera carta del apóstol Pablo, capítulo 2, verso 9. La escritura dice así: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso,
ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Y el verso 10 agrega, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Palabra de Dios. Encontramos tres cosas importantes en el texto: decoro, pudor y modestia. Y aquí yo quiero incluir también a los hombres, porque a veces le cargamos la mano a las mujeres, pero también los hombres debemos aplicar esto a nuestra vida. Cuando nos presentamos delante del Señor y de la iglesia y donde quiera, debemos hacerlo con decoro, con pudor y modestia, con decencia, como corresponde a hombres y mujeres que profesamos piedad. Sin duda que Dios nos ha llamado para vivir en santidad, para vivir en pureza. Hay diversas reglas de pureza. Hay ciertas distinciones en los hombres y en las mujeres, pero qué importante es que vivamos en santidad, en la ética moral, en la ética de Dios y en las disciplinas de la Biblia y también en las disciplinas de la iglesia. Yo cuando enseño sobre esto digo que hay una disciplina bíblica y esa no cambia. Mientras esté el texto sagrado, eso no cambia. Pero también hay una disciplina institucional. Dios capacitó a la iglesia para establecer como su cuerpo disciplinas institucionales. Dios quiera bendecirnos, Dios nos ayude y que cada día podamos reflexionar en cómo vivimos nuestra vida delante de Dios, en cómo vivimos la santidad delante de Dios. No tenemos un termómetro, como por ejemplo cuando queremos tomar o medir o saber la temperatura corporal, existe un termómetro, pero para medir la santidad no lo hay. Dice Pablo, cada uno de nosotros examínese a sí mismo. Mi invitación como pastor entonces es que si somos hijos de Dios, si estamos separados para el bien, y que como iglesia debemos estar preparados, vivamos en santidad integral. Quiera Dios bendecirnos, amén y amén. Quiero invitarlo para que haga conmigo una oración, solicitando el favor de Dios, que su Espíritu Santo siga ministrando nuestra vida. Oramos. Bendito Dios del cielo, te doy gracias por esta palabra que me permitiste compartir. El estudio número 1 de esta nueva serie, Separados para el Bien. La iglesia debe estar preparada, Dios mío, porque como iglesia debemos aprender una vida delante de tu presencia, limpia, dedicada a ti, consagrada a ti. Que el mundo, Señor, no se meta en la iglesia, que el mundo nos imite a nosotros, sino la iglesia al mundo. Como iglesia debemos marcar la diferencia en este mundo pecaminoso, sin irnos a ninguno de los extremos. Debemos vivir una vida equilibrada de acuerdo a lo que tu santa palabra nos enseña. Yo oro por todos mis hermanos y hermanas, por cada célula, por cada líder celular, por el alma mater de cada célula, por los bautizados, por las visitas, que muy pronto puedan ser bautizadas en tu nombre, oh Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta bendición, amados hermanos y amigos. Mi mayor deseo es que Dios les bendiga y que cada día podamos aprender de Dios y de su palabra. Vivamos una vida equilibrada, vivamos una vida en santidad. A nosotros nos conviene más, porque como dije claramente, la Biblia señala, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quieres ver al Señor un día? Yo sí. Así que vivamos en santidad. Les mando un abrazo fraternal, virtual, y que la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. Los amo en el Señor Jesucristo. Dios les bendiga.